muchas gracias por esta presentación y muchas gracias por venir hoy. Os voy a hablar de este tema que a mí me parece muy interesante y espero hacerlo un poco ameno y que os despierte un poco el interés también vuestro, ¿no? Entonces, como decía Cristian, este es un tema muy candente ahora, el tema de cómo explicamos el hecho de que aparentemente en la historia de la vida los organismos se van haciendo cada vez más complejos. Entonces, hemos empezado con organismos monocelulares y hemos llegado hasta el hombre, por decirlo, ¿no? Entonces, empezamos. El estado de la cuestión es que, como estaba comentando Cristian, por un lado está la tradición que viene de Darwin, el neodarwinismo, que explica todo esto con selección natural, simplemente pequeñas mejoras debido al hecho de que un organismo sobreviva mejor que otro en el entorno, pues lleva naturalmente a un aumento de complejidad. Esto es un poco una narrativa dogmática que viene de Darwin y que muchos no ponen nunca en duda, pero la realidad es que no hay ninguna prueba de esto. Entonces, en los últimos años se han avanzado muchas propuestas alternativas que explican por qué, sin tener nada que ver con la selección natural, ni por supuesto con actos, aquí no estamos hablando de creacionismo ni de inteligencia superior que hagan nada, mecanismos naturales, pero alternativos a la selección natural que puedan explicar por qué un sistema se va haciendo por sí solo más complejo. Y hay muchas de estas narrativas, ¿no? Que no son en contra de la selección natural, sino más bien se proponen como una forma de integrar la visión de la selección natural. Entonces, yo creo que esa abundancia de explicaciones se debe simplemente a que no todos los hechos evolutivos son iguales. Cuando hablamos de evolución, realmente estamos utilizando un término que es polisémico, porque hay muchos tipos diferentes de cambios evolutivos, ¿no? No es lo mismo el hecho de que cambie de pronto el color de las alas de una mariposa porque cambia el entorno, a que cambie la forma de un pico de un tipo de pájaro, o que de pronto aparezca una función nueva como la función del vuelo, que antes no existía y de pronto existe, ¿no? Obviamente no es lo mismo, entonces la explicación tampoco puede ser la misma. Entonces lo que yo propongo es un poco medir lo que es el diseño fenotípico, la complejidad, de una forma un poco más compleja de lo que se suele hacer en biología. En biología simplemente se mide el éxito de un diseño como un numerito que se llama eficacia reproductiva, que es el número de descendiente que tiene un determinado fenotipo. Entonces, obviamente, si un fenotipo es más exitoso, tendrá más descendientes. Y con eso ya pues, se escriben una serie de ecuaciones y se hicieron una serie de conclusiones. Pues yo creo que hay que añadir una dimensión más para explicarlo mejor. Pero bueno, ya, esto es simplemente una introducción y vamos ahora a la estructura de mi charla. En primer lugar, hablaré del adaptacionismo, que es un poco la visión darwiniana clásica. Todo es adaptación y la adaptación por selección natural explica todo. Luego presentaré algunas de las propuestas alternativas de las que se habla ahora en la literatura y luego presentaré mi propuesta. Primero una clasificación de los cambios evolutivos, que como decía, hay muchos diferentes hechos evolutivos que requieren, yo creo, explicaciones diferentes, y luego mi propuesta de cómo clasificar todos estos hechos evolutivos. Entonces, empezando por el adaptacionismo, el tema principal es, todos sabemos que la vida en la Tierra es muy variada, hay muchísimas especies, muchísimos organismos con complejidades muy diferentes. Hay organismos que mantienen la misma complejidad desde millones de años y otros que han evolucionado de formas muy dispares. Entonces, ¿qué decía Darwin con respecto a todo esto, ¿no? ¿Cuál era su visión entre su teoría de la selección natural y lo que él llama el árbol de la vida? Es decir, el hecho de que todas las especies vienen de un antepasado común, y ese antepasado común se ha ido luego pues, diferenciando en especies diferentes. Este árbol de la vida, yo creo que podemos identificar en él dos dimensiones. Por un lado, la variedad, es decir, en una misma especie o en especies parecidas, pues los organismos son muy variados. Hay muchas clases de perros, por ejemplo, muchas clases de gatos. Realmente entre ellos se pueden aparear, entonces son la misma especie, pero ¿por qué hay tanta variedad? ¿Cómo explicamos esa variedad? Pues Darwin la explica a través de la selección natural, ¿no? Y luego hay otra dimensión que es la complejidad creciente, y esto es realmente donde el tema es más complejo, porque Darwin sí que parece imputar a la selección natural también ese incremento de complejidad a lo largo de la historia de la vida, pero
tampoco es muy claro. Tampoco él tiene claro cómo definir complejidad, porque cómo definimos de una forma no subjetiva o antropocéntrica lo que es más complejo o menos complejo, ¿no? Y también es verdad que en los últimos años de su vida también hay cartas que se publicaron mucho después donde él ponía en duda el hecho de que la selección natural pudiese explicar también este incremento de complejidad. Entonces, con respecto a la variedad, realmente no hay ningún problema. Hay una disciplina que se llama genética de poblaciones que ha creado unas fórmulas basadas en lo que decíamos, ¿no? La eficacia reproductiva, o fitness en inglés, en el que simplemente, pues, midiendo las frecuencias genéticas de los individuos y midiendo cada uno de esos individuos cuánto descendiente en promedio tiene, pues se puede prever, explicar el pasado, ¿no? Explicar las generaciones pasadas y prever el futuro, ¿no? Prever qué genes o qué fenotipos se fijarán en la población o no. Explicar por qué en el norte de Europa los individuos suelen tener la piel más clara o el pelo rubio y en los países más cálidos, pues al revés, ¿no? Y eso, pues, lo que es la variedad del ser humano, pues se explica perfectamente. Aquí realmente no hay ningún problema. El problema viene en la otra vertiente, en la complejidad, donde no hay todavía una respuesta clara. ¿Cuál es la respuesta del adaptacionismo? Pues, puesto que fijarse en la eficacia reproductiva ha sido tan exitoso en tema de genética de poblaciones, pues realmente los intentos que se han hecho ha sido seguir el mismo camino. Es decir, pues el diseño surge porque la selección natural tiende a optimizar la eficacia fenotípica. O sea, el que más hijos tendrá, pues es el que mejor diseño tiene, y entonces, pues, lo que es el diseño fenotípico es simplemente un proceso de optimización de una variable, ¿no? No hay nada más. Y se han hecho muchos modelos matemáticos para explicar esto. ¿Cuáles son las hipótesis básicas en el adaptacionismo? Pues eso, que todos los rasgos nuestros se deben a la selección natural. O sea, no hay nada que no se deba a la selección natural. Como decía Christian, es un poco panglosiano, ¿no? Dime un rasgo y yo te explicaré, me inventaré una historieta para explicar por qué, que realmente es una historia que luego no se puede falsificar. No pasaría por la criba de la falsificación, porque, bueno, ¿y cómo puedo falsificar esa historia? Pues no se puede. La selección natural siempre he visto como algo externo. O sea, el individuo en sí no tiene ningún papel. Es un proceso externo, es gradual, es poco a poco, no hay saltos, no hay nunca saltos, es progresivo. El diseño de un organismo es simplemente la suma de sus rasgos, entonces, pues, no hay más, no hay consideraciones sobre arquitectura o sobre interferencia entre rasgos. Y lo que decíamos, ¿no? Los rasgos se seleccionan en base a la optimización de esta eficacia reproductiva. Entonces, pues esto, pues, hay una metáfora muy exitosa, lo he puesto por eso, que es esta que se llama el paisaje de fitness landscape, en que tenéis que imaginar que esto es como dos ejes. En un eje está la frecuencia de los genes, un gene o dos o lo que sean, y por el otro lado la eficacia reproductiva. Entonces, se dibuja una función de cómo va ligado algunos genes con la eficacia, ¿no? Y se escriben ecuaciones que demuestran que el proceso de selección natural es como subir una montaña de eficacia. Entonces, si un fenotipo empieza aquí, pues sus hijos tendrán una eficacia un poco mejor, entonces los genes, hasta llegar a B. Y una vez que estemos aquí ya no puede pasar nada más. Estamos en una cumbre de eficacia y ahí nos quedamos. Ahora, esta visión clásica ha sido muy criticada y hay muchos biólogos y muchos filólogos de biología que no están para nada de acuerdo. Por ejemplo, se critica el hecho de que la selección natural sea la única fuente de diseño. Por muchas razones. Una razón, por ejemplo, que a veces se distingue entre especies por rasgos que tienen las especies que son rasgos no adaptativos. Es decir, si realmente la selección fuese la única fuente de diferenciación, ese rasgo debería tener una función adaptativa, porque si no, ¿por qué se han diferenciado dos especies? Y eso no es así. Tampoco tampoco todo el mundo está de acuerdo con el hecho de que la eficacia se optimice. De hecho, los modelos de genética de poblaciones no hablan para nada de eficacia. Puede ser que de una generación a la siguiente la eficacia media baje, ¿no? Por mecanismo vario, que ahora no entramos en ello. Y sobre todo la visión es que esa idea del siglo XIX de que el más apto, el más fuerte sobrevive, no es verdad. Realmente en la naturaleza sobreviven todos los que son suficientemente aptos. Es decir, no hace falta ser el mejor. El tema es tener un mínimo de adaptación al entorno, pero hay sitio para muchos, ¿no? Yo creo que... Y finalmente, la selección natural no es la fuente de novedades importantes en
en el diseño de los individuos, ¿no? De los organismos. De hecho, allá a principios del siglo XX ya había quien ponía en duda esto, ¿no? Que decía que la selección natural explica por qué sobrevive el más apto, pero no explica cómo llega, o sea, por qué aparece de pronto una novedad fenotípica. Y también otro biólogo, que es Wagner, dice: el misterio de la evolución no es la selección natural, no es porque el más apto sobrevive, sino la creación de ese nuevo, ¿no? de esa novedad fenotípica. Muy bien. Entonces, para hacer frente a estas críticas se han propuesto otros modelos, otros mecanismos, que vamos a ver algunos ahora, de los que me parecen los más interesantes. Pues este es el mismo dibujito que hemos visto antes, ¿no? En el que hemos dicho que según la teoría clásica, pues un fenotipo A llega hasta una cumbre de eficacia, ¿no? Todos sus hijos, después de varias generaciones, llegan al máximo, al ideal. Tenemos aquí el individuo perfecto, el super fenotipo, que de ahí ya no se puede mover. Según la selección natural, pues ya está. Igual si hubiese cogido otro camino habría podido llegar a una situación mejor, pero el hecho es que estaba aquí y solo podía ir de A a B. Entonces, Bright, que es uno de los primeros biólogos y genéticos del principio del siglo XX, pues puso un poco en duda esto. Dijo, no es así, porque a veces si las poblaciones son muy pequeñas, se pasa por un embudo, y por ese embudo ya la selección no es tan importante. Lo que es más importante es la casualidad, lo que llama la deriva genética. Puede que haya individuos que son muy aptos, pero pues le cae un rayo, o por la razón que sea, no pueden reproducirse, entonces sobreviven otros que no tienen nada que ver, que no son los más aptos. Pero eso no necesariamente es negativo, porque igual resulta que tienen otra potencialidad. En este caso, por ejemplo, puede ser que gracias a esta deriva genética saltemos de B, que es una cumbre, a C. ¿Veis que C ya no es un óptimo? Pero estando en C ya nos permite subir otra cumbre y llegar hasta D, y estar al final mejor que antes. De hecho, una de las teorías sobre la evolución humana es que todos nosotros descendemos de un grupo muy reducido de homínidos que se quedaron aislados por razones variadas, y en ese grupo sí que hubo una deriva genética, o sea, se perdieron muchos genes que en esa situación anterior estaban mucho más adaptados, pero que gracias a eso, digamos, a dar un paso atrás, eso es como lo que decía, ¿no? Dar un paso atrás para luego saltar más lejos, pues lo mismo. Hay otro mecanismo que ahora se ha descubierto hace poco y que es muy interesante, que se llama las redes genéticas neutras. Es decir, la idea que tenemos de que un genotipo da lugar a un fenotipo, ¿no? En una relación 1 a 1, y que si hay una mutación, pues el fenotipo también cambia, pues resulta que no es así. Eso era un poco lo que está a la base del darwinismo clásico. Bueno, neodarwinismo, porque Darwin no sabía nada de genes, pero es decir, pues hay una mutación pequeña que mejora un poquitín un poco el fenotipo, y entonces el fenotipo es más apto, esa mutación pues pasa a los hijos, a los descendientes y tal. Pues no es así. Resulta que muchas mutaciones son crípticas, es decir, no tienen ningún efecto en el fenotipo. Y eso es muy bueno, porque la mayoría de las mutaciones son letales, es decir, una mutación normalmente lleva a un fenotipo que no está mejor adaptado que la versión original. Pero si permitimos la acumulación de varias mutaciones crípticas, puede que la suma de varias mutaciones que de por sí solas son malas, juntándose, den lugar a una nueva función o un nuevo fenotipo que sí que es más apto que el anterior, ¿no? Pues esto también es un mecanismo que no tiene nada que ver con la selección natural. De hecho, al ser crípticas, la selección natural que actúa sobre el fenotipo, pues para la selección natural estas mutaciones son totalmente transparentes. ¿Esto qué permite? Permite que el genotipo vaya investigando nuevos caminos sin correr ningún riesgo, ¿no? Hasta que encuentra un camino nuevo, no pierde las funciones iniciales, pero puede que añada nuevas funciones. Otro mecanismo que ya es un clásico es el de las exaptaciones. Exaptaciones son algunos rasgos fenotípicos que ya tenemos y que por un cambio en el entorno de pronto se pueden aprovechar para algo más. Es un poco como los ingenieros que cuando digamos que crean algo nuevo con lo que tienen, ¿no? Necesitamos pues solucionar un problema que tenemos aquí a disposición. Pues esto, pues lo utilizamos. Hay casos muy estudiados y que ya, por ejemplo, el de las plumas de las aves. Las plumas originariamente no tenían nada que ver con el vuelo. Fue una mutación que apareció y que principalmente servía para la termorregulación, para mantener el calor. Sabéis que en los reptiles, son animales de sangre frío, entonces pues apareció esa novedad.
y fue exitosa porque permitía mantener la temperatura corpórea mejor con respecto a otros reptiles que no tuviesen plumas, ¿no? Con el tiempo, luego se aprovecharon esas plumas para otra función nueva, que era el vuelo. Pero realmente el vuelo no fue una adaptación por selección natural en este sentido, ¿no? Bueno, y hay más ejemplos que ahora no. Los huesos, ¿no? También. O sea, al principio lo que es el endoesqueleto servía para acumulación de calcio dentro del organismo. Pues resulta que para acumular calcio pues se crearon estructuras con cierta resistencia mecánica y que esa resistencia mecánica daba otra ventaja adaptativa, pero que no tiene nada que ver con el motivo originario, ¿no? de esta. Y luego hemos dicho que la selección natural es un mecanismo como externo, ¿no? Se ve el organismo como algo pasivo. Pues hay toda una serie de nuevas teorías que dicen que el organismo también tiene algo que decir en la evolución. Por un lado, todos los estudios de sistemas complejos que quieren explicar por qué hay sistemas que se autoorganizan y que además incrementan su propia complejidad sin ningún tipo de impacto externo, ¿no? Hay un ejemplo clásico y muy fácil que es el de la membrana celular. Sabéis que las células son una serie de orgánulos y sustancias que están metidas en una membrana. Y esa membrana se crea por sí sola porque está hecha por una serie de moléculas que son como, por un lado, hidrófoba y por otro lado, hidrófila. Es decir, por un lado, rehuyen del contacto con el agua y por el otro, buscan el contacto con el agua. Entonces, si ponemos esas moléculas en agua, por sí solas se organizan, de modo que las partes hidrófobas se juntan entre ellas porque rehuyen del agua y la parte hidrófila buscan el agua. Entonces crean como una capa y de esa capa luego se cierra sobre sí misma y crea como una esfera. Una esfera donde, digamos, la parte exterior y la parte interior es la parte hidrófila y la parte interior son la parte hidrófoba que se juntan entre ellos. Esto no tiene nada que ver con la selección natural. Esto es algo que por la naturaleza, por leyes físicas o por leyes de complejidad, pues se crea solo, ¿vale? Y por otro lado, en los últimos años también se ha fijado mucho la biología en lo que es el desarrollo. O sea, cómo pasamos del genotipo de una célula fecundada al fenotipo. Del genotipo al fenotipo pasan muchas cosas. No es simplemente tengo un código genético y creo al dinosaurio, ¿no? Como en la película esa de Spielberg. Porque para crear al ser completo hace falta pues una madre, un útero, unas condiciones externas. Hay mucho más en nosotros que simplemente un código genético. Este reduccionismo no se sostiene ni desde un punto de vista biológico. Entonces, hay quienes estudian ahora el tema del desarrollo, que es una disciplina que se llama EvoDevo, Evolutionary Development. Se fijan mucho en las consecuencias de las condiciones de desarrollo durante el desarrollo desde el genotipo al fenotipo en el fenotipo final. Por ejemplo, en algunos reptiles el sexo no se determina genéticamente, se determina según la temperatura en la que está durante la fase de desarrollo, ¿no? Entonces aquí también la selección natural no tiene nada que ver. Puede que tengamos más o menos de un sexo o de otro por razones que no tienen nada que ver con la selección, sino con el entorno en ese momento, ¿vale? Aquí he hecho un ejemplo, por ejemplo, del color de las alas de las mariposas. Según en los dos ejes tenemos condiciones de entorno, que puede ser la temperatura o la concentración de alguna proteína y tal, pues con un pequeño cambio saltamos directamente a otro tipo de fenotipo. Aquí no hay nada gradual, como dice la selección natural, ¿no? No hay nada progresivo, es on-off, negro o blanco, según cambie de igual de medio grado una variable externa. También no tiene nada que ver con selección natural. Bueno, estas simplemente son algunas de las propuestas. Hay muchas más, os he puesto esta porque son las más, digamos, más conocidas o las más fáciles de explicar tal vez. Entonces, pasemos un poco a mi propuesta. Esta es la situación, he dicho, está el problema. ¿Cómo explicamos la complejidad? Respuesta clásica, neodarwinista, es selección natural explica todo. El proceso externo, reduccionista, genético. Hay propuestas alternativas, hay muchas, que entre ellas tampoco parece que tengan mucho que ver unas con las otras. No niegan la selección natural, obviamente porque nadie la niega, pero dicen la selección natural no explica esto. ¿Cuál es mi propuesta? Pues yo creo que en primer lugar hay que explicar por qué hay tantas propuestas diferentes, ¿no?
No es que cada uno se despierte por la mañana pensando, pues hoy voy a inventar una propuesta nueva. No, cada una de estas ha nacido para explicar algún hecho diferente. Entonces yo creo que hay que fijarse en que los hechos evolutivos hay una gran variedad. Y esta variedad puede ir, por ejemplo, del clásico ejemplo de las Biston betularia, que es una mariposa que, no sé, seguramente ya habéis oído hablar de este caso, que en la Inglaterra del siglo XIX, de pronto, todos los ejemplares, o la mayoría, tenían las alas blancas y en pocos años cambiaron todo a tener alas negras. ¿Por qué? Pues claro, es un claro ejemplo de adaptación al entorno. Época de la Revolución Industrial, esas mariposas se posaban en los árboles de corteza blanca. Con la polución, esos árboles, la corteza ya era negra. Entonces los pájaros, que antes no veían la mariposa blanca sobre el fondo blanco, en cuanto el fondo es negro, la mariposa blanca es lo primero que ven y se lo comen. Entonces solo sobreviven las pocas mariposas con alas negras, que antes estaba al revés, estaban en una situación mucho peor. Aquí seguramente la selección natural lo explica todo, es muy claro, pero tampoco es una evolución de un diseño muy compleja de ver, es simplemente un cambio de color, ¿no? un cambio de modelo. Como dicen en los coches, nuevo y mejorado, realmente es el mismo modelo, pero le cambian algunas cosas y no. Luego el caso, por ejemplo, de los pájaros, de los gorriones de Darwin, también otro ejemplo famoso. Cuando se fue a las Galápagos Darwin, se dio cuenta de que en cada una de las islas había un tipo de gorrión diferente en la forma del pico. ¿Por qué? Porque estos gorriones pues se habían un poco repartido las islas, en cada isla había una fuente de alimento diferente, semillas, insectos, pues y se habían especializado en una forma de pico más eficiente para comer para abrir ese tipo de semilla o para comer ese tipo de insecto y tal. Obviamente esto es un caso muy diferente. Aquí sí que tenemos una variante nueva en la forma de pico, y también puede ser una función nueva, ¿no? Comer insectos cuando antes solo comían semillas. Y luego ya tenemos el ejemplo que hemos dicho antes, el vuelo. Cómo hemos pasado de un reptil a un pájaro que puede volar, ¿no? Pues esto no tiene nada que ver. Aquí obviamente es un proceso mucho más complejo, en el que seguramente la selección natural tiene algo que decir, pero difícilmente podemos decir, no, porque o tienes plumas y alas y puedes volar, pero eso del progresivo, de no, pues tengo un poquitín de pluma, entonces puedo volar un poquitín y luego un poquitín más, entonces no parece un proceso en que la gradualidad realmente tenga algo que ver, ¿no? Entonces, estos mismos casos que hemos visto yo creo que se pueden clasificar según varios ejes. Es decir, el caso de las mariposas es muy fácil. Es un rasgo que ya existe, las alas, y el color de las alas son variantes que ya existen, blancas y negras. La función es la misma, que es el mimetismo. Simplemente el diseño ha cambiado porque hay un cambio en la mezcla de rasgos, ¿no? Antes la mayoría de las mariposas eran blancas y después negras. El caso del pico de los gorriones de Darwin ya es diferente. Es decir, el rasgo sí que es existente, es el pico, ya existía, no ha nacido de la nada. Pero hay nuevos rasgos, ¿no? Nuevos en dimensiones, en formas. Puede que haya nuevas funciones en el uso de esos rasgos. Y el caso del vuelo ya no tiene nada que ver, porque el rasgo es totalmente nuevo, no había seres que pudiesen volar antes, y la función misma del vuelo es nueva, es algo totalmente novedoso. Tenemos una nueva arquitectura en todo el organismo. Entonces, la selección natural puede explicar algunos de estos cambios, he dicho, pero no todos. Entonces, ¿qué puede explicar los demás rasgos? Pues yo creo que hay que identificar, más allá de la eficacia reproductiva, que como hemos dicho va ligada mucho a la selección natural y funciona bien en ese caso, pues hay que buscar alguna otra dimensión que pueda explicar qué es el diseño fenotípico. Pues si nos fijamos un poco, el darwinismo lo que considera es un organismo como una caja negra, en el que simplemente entra una frecuencia de genes y sale una eficacia. ¿Cuántos hijos? Si yo tengo estos genes, pues tendré tantos hijos. Y si tengo estos otros, tendré... Pero la razón realmente no la conocemos. Es una medida como ex post, ¿no? Pues has tenido muchos hijos. Pues es que tú eras mejor que el otro en cuanto a tu diseño fenotípico. ¿Pero por qué? Pues no me interesa. No quiero abrir esa caja. No quiero saber lo que hay ahí dentro. Porque como todo el mecanismo es externo, ¿para qué voy a mirar dentro? Pues yo creo que eso funciona en el caso de selección natural, pero cuando hay otro mecanismo, evidentemente no funciona, y por eso yo creo que no se ha avanzado mucho en este. En otros casos, si hay nuevo rasgo, nueva arquitectura, pues el organismo, como caja negra, hay que abrirla. Hay que abrir esa caja y hay que mirar dentro y ver qué arquitectura tiene, qué restricciones de desarrollo, qué está pasando realmente ahí dentro, qué fuerzas internas hay, qué otros mecanismos están actuando ahí. Pues entonces, ¿cómo hacer esto? Para no complicarse demasiado, yo creo que
un primer paso podría ser, igual que la eficacia reproductiva mide la acción de la selección natural, pues buscar otra medida que mida la acción de estas otras fuerzas, ¿no? La acción realmente de lo que... Bueno, Darwin, cuando habla de selección natural y de que un organismo es apto, habla de dos cosas. Por un lado, de la capacidad de reproducirse, de encontrar el amor y tener muchos hijos, y por el otro, de sobrevivir en el entorno, ¿vale? Que es una cosa diferente, porque si no sobrevivo no llego a reproducirme. Y es verdad que esto indirectamente afecta a mi eficacia, porque no tendré... Pero estamos mezclando dos cosas diferentes. Entonces, igual que la capacidad de reproducirse se mide normalmente por la eficacia reproductiva, cuántos descendientes tengo, pues yo propongo que la habilidad de sobrevivir a cambios en el entorno se mide con una variable que se llama robustez. Robustez, que es un término, bueno, ingenierístico, pero también se utiliza en biología. Es decir, la capacidad de sobrevivir a lo que me pueda pasar, ¿vale? A cualquier problema que yo pueda tener a lo largo de mi vida, que puede ser la capacidad de sobrevivir en condiciones extremas climáticas, a virus, a bacterias, a lo que sea, a luchas con predadores. ¿Qué es la robustez? Bueno, ahora sin entrar demasiado en detalle, hay muchas definiciones. Básicamente es la habilidad para que un sistema vuelva al estado inicial después de una perturbación, ¿no? ¿Por qué un sistema o un organismo es más robusto que otro? Pues que normalmente tiene varias características, entre ellas sistema de control, ¿no? Feedback, positivos y negativos, redundancia, por ejemplo, para hacer ejemplos no biológicos que son más fáciles igual que entender, un avión con 4 motores es más robusto, es más seguro que un avión con 1, porque si tengo 4 motores, 1, 2 o 3 pueden parar y el avión no se cae. Si solo tengo un motor, pues ya tengo problemas si se para ese motor, ¿no? Diversidad, es decir, diversa forma de llevar a cabo la misma función. Aquí también, si para ir de una ciudad a una ciudad B solo tengo una carretera y si atasca esa carretera, pues no llegaré a tiempo. Pero si tengo varias alternativas, no pasa nada, puedo buscar otra, ¿no? Modularidad, pues el hecho de que el sistema en sí esté hecho de módulos, que si falla uno de esos módulos, no fallan todos. En los barcos, en los grandes barcos, hay lo que son los compartimentos estancos, ¿no? Si se inunda uno, no se hunde el barco. El Titanic se hundió porque, claro, se hundieron muchos, no solo uno, por muchas razones de mala suerte y tal. Pero en principio está bien pensado. Como se dice, no tener todos los huevos en el mismo cesto, ¿no? Y decoupling. Esto es aislar la variación entre niveles inferiores y superiores de la organización. Aquí como ejemplo se me ha ocurrido lo de los edificios. Antiguamente los edificios de piedra en la Edad Media se construían con piedras grandes, los castillos. Entonces pues lo que era la estructura y lo que era la separación entre exterior y interior del edificio, entre habitaciones, era lo mismo, eran estas piedras enormes. Ese edificio, cuando hay un terremoto, se caen los primeros, porque lo que falla es la estructura. Los edificios de hoy, de los últimos 150 años, pues bueno, realmente después del terremoto de Lisboa, que es donde se desarrolló esta tecnología, están hechos de vigas. Entonces la estructura del edificio es una estructura muy elástica de vigas. Cuando veis que construye un edificio o una torre de esta, pues son simplemente vigas conectadas entre ellas, y eso es muy flexible y no se cae. Esa es la parte de estructura. Y luego las separaciones son paredes hechas con ladrillos, que no sirven para nada. Es decir, uno puede tirar todas esas paredes y no pasa nada. De hecho, cuando uno reforma casa, tira una pared, no pasa nada. Lo importante es no tirar la columna, que entonces se desploma el edificio. Esto es un ejemplo de decoupling. Es decir, si tengo un problema en una de las dos estructuras, no tengo problema en la otra, ¿vale? Si hay un terremoto, se caen las separaciones entre habitaciones, pero no se cae el edificio, ¿vale? Bueno, estas son un poco características que podemos encontrar también en los organismos vivos, ¿no? Que cómo se han dado cómo han surgido estas, por qué por ejemplo tenemos 2 pulmones, ¿no? O 2 riñones, es claramente un ejemplo de redundancia. Si falla uno, está el otro. La pregunta es ¿por qué 2 y no 3? ¿no? También puede haber ahí consideraciones de eficiencia, es decir, igual 3 es demasiados recursos para luego realmente el riesgo que hay, ¿no? Y otro ejemplo, yo creo interesante de exaptación, lo que hemos dicho antes, es tenemos 2 ojos, pues claro, pierde vista de un ojo, pues por lo menos tiene el otro. Pero además, gracias a tener 2 ojos, tenemos vista estroboscópicas, podemos medir distancias, ¿no? Eso es claramente algo que el segundo ojo no ha nacido para tener una vista estroboscópicas, pero sí para tener una alternativa, ¿no? De hecho, yo creo que los antiguos griegos
creían que teníamos dos ojos simplemente porque si perdemos uno tenemos el otro. Esa idea de que gracias a los dos ojos tenemos la vista estroboscópica es muy posterior. Pero bueno, igual me equivoco. Entonces, ¿cuál es mi propuesta? Hemos dicho que hay diferentes tipos de hechos evolutivos que explican el por qué hay tantas variedades de explicaciones. He propuesto una forma de clasificar esos hechos evolutivos que vaya más allá simplemente de la eficacia reproductiva y que incluya también esta segunda característica, que es la robustez del organismo, que mide la capacidad de sobrevivir, no solo la de reproducirse. Y todo esto, ¿cómo propongo de amoldarlo? Pues en un espacio, ¿no? En un espacio donde hemos visto que pasamos de la microevolución, o sea, los pequeños cambios progresivos, a la macroevolución, las grandes novedades fenotípicas, ¿no? Tenemos adaptación pura, como el caso de las mariposas, diversidad, como el caso de los goriones. Y todo esto yo creo que Darwin lo explica bastante bien, más o menos. Puede que en el caso de los goriones haya otros mecanismos, pero aquí yo creo que Darwin era lo que pretendía explicar. Y aquí sí que es un poco el reino de la eficacia, ¿no? Aquí selección natural, no darwinismo, clasicismo, no hay ningún problema. Luego hay un paso más, que es el de la complejidad. ¿Por qué de pronto aparece la capacidad del vuelo, la función del vuelo, ¿no? Y aquí es lo que el adaptacionismo, que es un poco cuando uno es más realista que Rey, ¿no? Estos van mucho más allá de lo que ha dicho Darwin realmente, porque Darwin tenía sus dudas sobre, si uno lee los textos originales, tenía sus dudas sobre realmente qué es la complejidad y si la selección natural la puede explicar. Pero el adaptacionismo no, se lanza y dice, no, el vuelo también se explica por selección natural. Y aquí yo creo que es donde falla un poco el tema, que aquí es más un tema de robustez, no tanto de selección natural, sino de robustez. Y aquí es donde entran en juego los otros mecanismos que hemos visto. Entonces, yo propongo crear un espacio lógico bidimensional. Entonces, en lugar de tener solo eficacia y movimiento en eficacias de los individuos, pues añadir también un eje de robustez. Y aquí pues podemos mapear una población de varios individuos. Esto voy rápido porque tampoco quiero entrar demasiado en detalle. El tema es, una población aquí es una nube de individuos. Cada individuo tendrá su eficacia, pero también su robustez. Tendrá un promedio, habrá una eficacia máxima, porque al final pues más de tantos hijos por padres no puede haber. Habrá un rango de posibles eficacia, porque tampoco, si la eficacia es demasiado baja, pues desaparece esa línea, ¿no? Como los individuos que no tienen hijos, pues sus rasgos fenotípicos desaparecen. Y también tenemos un rango de robustez, es decir, la robustez por debajo de un mínimo, pues no se sobrevive. Pero lo que decíamos antes, tener 3 riñones o 3 pulmones, igual tampoco es viable, porque en la arquitectura del organismo pues no funciona, o tienes que dar demasiados recursos a algo que realmente te cubre de un riesgo demasiado pequeño, ¿no? Pues entonces, una vez definida esa nube, pues yo creo que todos los mecanismos que hemos visto antes explican movimientos de estos en este espacio. La selección natural explicará los movimientos horizontales, sobre todo, los cambios en eficacia, y los demás mecanismos, movimientos verticales, en robustez. Entonces, vamos a ver ejemplos. Otra vez, volvemos al ejemplo clásico de la mariposa de los dos colores, que es un ejemplo muy fácil de entender y yo creo muy bonito. Pues, por ejemplo, en mi espacio tendríamos la población cuando los árboles eran blancos, porque no había polución, pues la población es esta, en el que tenemos muchísimos individuos con las alas blancas y muy pocos con las alas negras, y el puntito negro es el promedio de la eficacia de la población, ¿no? Luego, ¿qué pasa? Revolución industrial, los árboles se vuelven negro por la polución, los pájaros se comen todas las mariposas blancas y se quedan muy pocas mariposas, las que eran negras, ¿no? Y la eficacia cae en picado, porque ya pues casi desaparecen esa mariposa, parece que ya no va a haber mariposas de ese tipo. Pero no, selección natural poco a poco hace que otra vez el promedio se mueva hacia la derecha y volvamos realmente a la misma situación inicial, ¿veis? Pero es especular, donde antes era blanco, ahora es negro. Esa es la rueda de la fortuna, ¿no? Antes los que eran blancos tenían más suerte y ahora los que eran negros, porque ha habido un cambio en el entorno. Pero realmente pues aquí no hay ningún cambio de la arquitectura, ¿no? Entonces, sin cambio de robustez, y aquí la selección natural yo creo que explica todo y funciona perfectamente. Pero vamos a ver el ejemplo de una novedad evolutiva, lo que decía, del vuelo, ¿no? Lo que os voy a contar ahora no es lo que ha pasado, porque lo que ha pasado no lo sabe nadie. Es simplemente una posibilidad, es un ejemplo que hago para explicar un poco lo que estoy diciendo. Pero no quiero que os quedáis con la idea de que esto es cómo ha surgido el vuelo, porque no lo sé ni yo ni nadie realmente. Entonces, supongamos de tener una población de dinosaurios,
que de pronto, por uno de los mecanismos que hemos visto, por ejemplo, de deriva genética, pues desarrolla lo que son las plumas, ¿vale? Unas plumas que hacen que sean más robustos. ¿Por qué? Porque pueden aguantar un rango de temperatura mayor, ¿vale? Como tienen sangre fría, pues pueden... Ahora, que no pasa nada, porque el entorno no se modifica y esa capacidad de aguantar algo es inútil totalmente, pues tendrán la misma eficacia que antes, ¿no? Pero supongamos, por eso digo que esto no tiene nada que ver con selección natural, porque aquí la eficacia no ha cambiado. Pero supongamos que sí sirve de algo esa deriva genética. El hecho de tener pluma, pues qué suerte. Es la última. Entonces, pues esa novedad se va a expandir en toda la población gracias a la selección natural. Y ahora, ¿qué tenemos? Que tenemos una población de reptiles con plumas, que no vuela. ¿Qué pasa? Que por una exaptación, lo que hemos dicho, pues resulta que si tienes muchas plumas y además alguna otra cosita en tu arquitectura y te lanzas de un barranco, en lugar de aplastarte, puedes planear. Entonces, o no, o igual tienes pluma, pero no sirve de nada, y entonces ahí se queda, no hay ningún tipo de selección y esa nueva característica pues se va perdiendo o se fija, pero sin ningún tipo de importancia. Pero si resulta que sí tiene importancia, pero otra vez, selección natural, y eso se va a expandir a toda la población, ¿vale? Entonces, lo que es partiendo de un simple reptil a un pájaro, pues hay varias fases, y en cada fase actúa o selección natural o otro mecanismo diferentes, ¿no? Y eso era un poco lo que yo quería. Y el otro mecanismo no se mide con eficacia, porque, ¿ves? Estos movimientos, la eficacia no cambia, entonces la selección natural o los modelos de genética de poblaciones, esto no lo pueden capturar, porque no hay, son ciegos a esos movimientos. Pues nada, y con esto concluyo, simplemente, pues un pequeño resumen. Decía, el tema de la complejidad es un tema que es muy candente hoy en día. La selección natural, a pesar de lo que dicen los adaptacionistas, no se ha demostrado que sea la fuerza principal que la puede explicar. Hay muchas más explicaciones. Yo lo que estoy intentando es un poco buscar una forma de unificar todas esas explicaciones y su impacto en las modificaciones fenotípicas a través de este espacio, digamos, de 2 dimensiones en lugar de una sola, que es la eficacia, pues aumentarla a 2. Y con esto, pues nada, muchas gracias por vuestra atención. A Giorgio Airoldi y a su director de tesis, a Cristian Saborido Alejandro, y ahora tiene el público la posibilidad de hacer, había cuenta del tiempo, unas 3 preguntas, por ejemplo. ¿Alguien quiere preguntar algo? Mientras vais pensando, sí. David Teira. ¿Tengo que usar micrófono o te lo pasan? Vamos a acumular las preguntas para que sea más sencillo y además así se puedan evitar redundancias y hacer una selección inteligente de las cuestiones, Teresa, ¿verdad? la redundancia no la tenemos que evitar porque es buena desde el punto de vista evolutivo, nos hace más aptos para la supervivencia. La pregunta es si, o sea, lo que a mí me ha sorprendido de esta explicación es que si por un lado tomas la adaptación y por otro lado la capacidad de supervivencia y las mides independientemente, exactamente dónde queda el papel del azar en la evolución, en el sentido de que si tienes una medida ex ante de lo que va a ser digamos, evolutivamente robusto, tienes una medida ex post de lo que resulta evolutivamente adaptativo, o sea, ¿cómo metes la variable aleatoria en tus 2 explicaciones? Porque o sea, no veo exactamente cómo encaja ahí el papel del azar. El señor decano tiene también una pregunta, tiene la palabra Jesús Zamora Bonilla, por favor. Muy interesante. Yo estaba pensando en una cosa que me ha sorprendido mucho porque va en contra de una idea que yo tenía y posiblemente pues, la idea que tenía estaba equivocada. Yo pensaba que lo había sacado leyendo a Stephen Gould, pero posiblemente no lo entendí bien, no sé, entonces te quería pedir que me lo aclarases. La idea que yo tenía, ya digo, a partir de una lectura, no sé si muy inteligente, de algún párrafo de Gould, es que lo del crecimiento de la complejidad no es algo que necesite una explicación, porque como los seres vivos empezaron como moléculas muy sencillas y seres unicelulares muy sencillos, como bacterias, etcétera, solo hay un camino con la evolución que es hacia una cada vez mayor complejidad. Es decir, puede haber habido casos
de especies de las que hayan surgido unas variedades que hayan perdido complejidad, pero con el paso de los millones de años, pues la tendencia por razones puramente estadísticas es que aparezcan animales más complejos, porque como se empieza de cero complejidad, pues solo puede crecer, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo queda este argumento con tu exposición? Pues yo también, si no hay ninguna otra pregunta, quiero hacer alguna un poco desde fuera de la especialización y desde un fondo filosófico más amplio, ¿no? Por un lado, siempre llama la atención que, por ejemplo, en Estados Unidos, el darwinismo, con aplicaciones de carácter social, evidentemente, esté a menudo justificado por una casi ultraderecha de fundamentalismo de la Iglesia. Y entonces aparezca este darwinismo como un elemento progresista, cuando se ha dicho aquí, con bastante razón, que es dogmático en el sentido de utilizar un tiempo lineal reduccionista, no entender los pasos atrás, ni los saltos, ni... Entonces me gustaría saber si eso es en otros lugares que no sean Estados Unidos, sociológica y políticamente también funciona así o de otra manera. Y si esa sociología política ha influido en que se revise ese paradigma, ¿no? Por otro lado, desde el mismo punto de vista, claro, la hipótesis de que a partir de un solo célula, organismo, micro, se pueda producir la pluralidad y la complejidad, parece a todos una secularización de un creacionismo monológico o monoteísta, ¿no? Y bueno, ya la última pregunta supongo que está en la mente de todos. En estas investigaciones se puede saber si se transmiten o no caracteres éticos y caracteres psicológicos cualitativos. Esto sería lo que... Gracias. Gracias. Bueno, para empezar con el tema del azar, con David, yo creo que, o sea, el azar está por detrás de todo esto. Es decir, por ejemplo, la deriva genética, uno de los mecanismos que hemos visto, se basa en el azar. Hay una población que por alguna razón se reduce y se pierden los genes y se fijan otros, y es totalmente por azar. O sea, nada de esto que hemos visto, yo creo, ni selección natural ni otros mecanismos tienen ningún tipo de determinismo. O sea, yo creo que a priori no se puede saber lo que va a pasar. Y puede que un organismo mucho más robusto que otro, pues por mala suerte, pues no sobreviva. Y no sé si con esto... En realidad no, porque lo que me implicaba era en tu gráfico. Sí. Digamos, una vez que tienes una variable que dice esto es robusto, Sí. una medida u otra. Sí. Y entonces la pregunta es robusto respecto a qué ambiente. O sea, ¿cómo Claro, no, si ahí tienes que fijar. Que un organismo sea robusto frente a la variabilidad, perdón, al azar en medio? Bueno, justamente porque es robusto puede hacer frente al azar. Es decir, el azar es que uno de los 4 motores del avión se pare. Yo no sé, aunque lo prepare, lo revise y tal, siempre queda la posibilidad que se pare ese motor, ¿no? Entonces, cuanto más modular, por ejemplo, más robusto y más preparado a hacer frente al azar. No sé si... Vale. Con respecto a Gould, es verdad lo que dice Gould, que como hay un mínimo de complejidad que es 0, solo puede aumentar. De hecho, hay otros pensadores que dicen que la complejidad no aumenta, que es verdad que en algunos casos, nosotros nos fijamos en los casos donde aumenta, pero que si tomamos un estudio de toda la historia de la vida, pues la tendencia general no es que aumente, sino que se mantenga, ¿no? Y hay casos donde disminuye, porque si se reducen las fuerzas evolutivas, pues se va reduciendo. Pero supongamos también que sea verdad que aumente, y efectivamente Gould lo que ha dicho es eso, que como hay un punto 0, solo puede aumentar. Lo que a mí me interesa es, vale, sí, es verdad que estadísticamente solo puede aumentar, pero ¿cuáles son los mecanismos detrás de este hecho de que aumenta, ¿no? Entender por qué. O sea, son como 2 preguntas. ¿Existe un caso de incremento, sí o no? Y si existe, ¿por qué? ¿No? Parece que sí que existe y que hay que ver por qué. Y en la pregunta que decía sobre, bueno, eran 3, ¿no? La primera del darwinismo social y en Estados Unidos. Pues yo creo que donde más está extendido el tema del adaptacionismo y del neodarwinismo y de que la selección natural lo explica todo, no solo en el reino de la biología, es justamente el mundo Estados Unidos, Inglaterra, el mundo anglosajón, donde ha nacido esto y donde se concentra la mayor cantidad de estudios de biólogos, de genéticos de poblaciones, que no quieren ni oír hablar de todos los demás sistemas, que no hay forma de...
Y de hecho, los intentos de formalizar un poco el adaptacionismo vienen de ese mundo. Yo empecé todo esto estudiando un modelo de un biólogo inglés que se llama Alan Grafen, que ha hecho un modelo matemático muy bonito, muy abstracto, para explicar que la optimización de la eficacia lleva al diseño. Él vino aquí también y cuando le pregunté, ¿pero qué es el diseño para ti? Y realmente no daba respuesta, decía, pues es la optimización del... Cuanto más hijos, mejor diseñado estaría, pero ¿qué hay detrás, no? Entonces era un poco... Yo creo que es ahí donde... Es curioso porque luego en Estados Unidos hay mucha lucha también entre los creacionistas y los darwinistas, ¿no? O sea, hay luchas que a nosotros ya nos parecen como de otro siglo, que no es difícil de entender. Pero ahí sí que yo creo también por razones pues más políticas y económicas que otra cosa, ¿no? Luego había otra pregunta sobre la de la secularización del creacionismo monológico o monoteísta. Eso en una explicación. Sí, yo creo que algo hay de eso, justamente lo que decía antes, que no todo el mundo está de acuerdo con que hay un incremento de complejidad. Igual eso es un poco una visión antropocéntrica, que decimos, bueno, como nosotros hemos ido evolucionando, pero puede que, considerando todas las millones de especies que ha habido en la historia de la Tierra, pues eso no sea así. Y sobre todo, ¿qué es la complejidad? También no es fácil, ¿por qué un organismo es más complejo que otro? ¿Por qué el cerebro humano decimos que es más complejo que una célula? Si uno estudia una célula, hay una cantidad de mecanismos químicos y de feedback increíble, ¿no? Ya solo es un universo en sí. ¿Por qué, no sé, igual llega un día de mañana un extraterrestre y nos dice que el mundo de las hormigas es realmente lo más complejo que ha visto nunca en el universo y la sociedad humana en comparación es una tontería porque ya tiene ahí un algoritmo que lo explica perfectamente, ¿no? ¿Cómo lo sabemos? No, eso también es un tema, yo creo que es muy interesante, o sea, preguntarse qué es lo complejo más allá de lo que podamos creer que sabemos. Y luego creo que había otra pregunta. Si había, si se introducen parámetros que puedan esclarecer si hay transmisión de caracteres éticos o psicológicos genéticamente. Sí, hay otra rama de la filosofía de la biología que se llama epigenética, que trata un poco de esto. De hecho, hay un libro que se llama La evolución en 4 dimensiones de una creo que es bióloga israelí, se llama Jablonska. Y uno de los capítulos, una de esas 4 dimensiones es la transmisión cultural y ética es decir, que hay una evolución también y una selección de temas culturales y sobre todo en caso pues sociedades complejas como pueden ser pues los hombres, ¿no? Donde tal vez hoy en día en el caso del hombre sea mucho más importante esa selección que no la selección natural en el sentido de sobrevivencia diferencial, porque ya estamos bastante protegidos. Nosotros, la naturaleza, hay una capa cultural que es realmente donde nos movemos. Muy bien, pues si nadie quiere, Cristian Saborido no quiere decir ninguna otra cosa. Yo creo que ¿no? se ha explicado muy bien. Pues agradecer mucho esta comparecencia, una explicación muy inteligente, muy elocuente y muy sugestiva en muchos sentidos. Muchas gracias a los dos. Gracias.